En algún momento del otoño de 1952, en una sala austera de la recién inaugurada sede universitaria del Estudio General de Navarra, un grupo reducido de profesores y estudiantes se reunió para discutir el programa de estudios del primer curso de Filosofía y Letras. No era una reunión ordinaria de claustro. Los presentes compartían algo que excedía el interés académico, una convicción sobre el papel que debía desempeñar la universidad en la formación de quienes, tarde o temprano, ocuparían posiciones de influencia en la sociedad española y, con el tiempo, en otros países. El edificio era modesto, los recursos escasos, y la institución carecía aún de reconocimiento oficial como universidad. Pero el proyecto que animaba aquella reunión tenía una dimensión que superaba con creces el tamaño del aula. Lo que se estaba poniendo en marcha, con la parsimonia y la discreción propias de quien construye para el largo plazo, era un modelo de formación intelectual que habría de convertirse en uno de los instrumentos más característicos de la expansión del Opus Dei durante la segunda mitad del siglo XX. No se trataba de adoctrinar en sentido estricto. Se trataba, en los términos que utilizaban quienes lideraban aquel esfuerzo, de santificar el trabajo ordinario desde dentro de las profesiones. Si este canal te interesa y quieres seguir explorando la historia de las instituciones religiosas del siglo XX, con rigor y profundidad, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Cada episodio está construido desde fuentes verificables y una perspectiva documental seria. La pregunta que organiza este episodio no es sencilla, y conviene formularla con precisión. ¿Fue la estrategia formativa del Opus Dei entre 1950 y 1990 una respuesta orgánica a su propia espiritualidad, o respondía también a un diagnóstico deliberado sobre cómo transformar la cultura sin recurrir a la acción política directa? La distinción importa, porque de la respuesta depende el modo en que se interpreta una presencia institucional que en ese período fue simultáneamente amplia, silenciosa y profundamente controversial. Para entender lo que ocurrió en esas 4 décadas es necesario tener presente, aunque sea de manera sumaria, el punto de partida. El Opus Dei había sido fundado en Madrid en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote aragonés que en ese momento tenía 26 años. Su intuición fundacional era relativamente simple en su enunciado, aunque extraordinariamente exigente en su desarrollo. La santidad no era un privilegio de los religiosos, ni de quienes vivían en los márgenes del mundo. Era una vocación universal, accesible a cualquier persona a través del trabajo ordinario y de la vida cotidiana. Esta doctrina, que en el contexto eclesial de los años 30 resultaba innovadora y en algunos aspectos contestada, tenía una consecuencia práctica inmediata. Si el trabajo profesional era el espacio privilegiado de la santificación, entonces la calidad de ese trabajo, su excelencia técnica y su honradez debían ser también expresiones de la vida espiritual. No bastaba con ser buena persona. Había que ser, además, un profesional competente. Esta articulación entre espiritualidad y competencia profesional fue la matriz conceptual desde la que el Opus Dei construyó su estrategia de presencia en el mundo intelectual y académico. Y fue precisamente en el periodo que va de 1950 a 1990, cuando esa estrategia adquirió su forma más elaborada, más extensa y más visible. El año 1950 marcó un punto de inflexión que no debe subestimarse. En ese año, la Santa Sede aprobó mediante el decreto Primum Inter, firmado por el Santo Oficio bajo la autoridad del Papa Pío XII, la constitución definitiva del Opus Dei como institución secular. Era la primera vez en la historia de la Iglesia que una institución de ese tipo recibía reconocimiento pontificio formal. El Estatuto de Instituto Secular, que diferenciaba al Opus Dei de las órdenes religiosas tradicionales y de las congregaciones, tenía implicaciones directas sobre el modelo formativo que la institución estaba desarrollando. Sus miembros no eran religiosos, no llevaban hábito, no vivían en clausura, no estaban obligados a ninguna forma de vida comunitaria visible. Eran, formalmente, ciudadanos ordinarios que ejercían profesiones ordinarias en el mundo. Este estatus no era solo una cuestión canónica. Era también una declaración de intención sobre el modo en que la institución pretendía operar en la sociedad. A comienzos de los años 50,
El Opus Dei contaba con presencia estable en varios países europeos y latinoamericanos, y estaba comenzando a consolidar su estructura interna en términos formativos. Los centros de formación, denominados internamente con distintos nombres según su función y su nivel, constituían el núcleo del sistema. No eran escuelas en el sentido convencional del término. Eran espacios de encuentro regular, donde los miembros de la institución y las personas vinculadas a ella recibían una formación que combinaba elementos doctrinales, filosóficos, espirituales y específicamente profesionales. La dirección espiritual individual, que en la tradición ignaciana había sido un instrumento de discernimiento personal, adquirió en el contexto del Opus Dei una función adicional. Era también el mecanismo por el cual cada miembro articulaba su vida profesional con su compromiso espiritual, bajo la orientación de un director que conocía tanto su historia interior como su situación laboral. Este sistema de formación personalizada tenía una característica que lo distinguía de otros modelos de apostolado intelectual de la época. No pretendía producir una inteligencia confesional en el sentido clásico, es decir, un grupo de pensadores identificados públicamente con la institución y con sus posiciones. Pretendía algo diferente y en cierto sentido más ambicioso: formar personas que, a través de su trabajo profesional cotidiano, ejercieran una influencia intelectual y cultural difusa, no atribuible directamente a la institución. El término que la propia institución utilizaba para describir este fenómeno era el de apostolado de amistad y confidencia. Sus miembros no debían buscar la conversión de sus interlocutores mediante el argumento explícito ni mediante la presión institucional. Debían influir a través de la calidad de su trabajo, de la coherencia de su vida y de la relación personal sostenida en el tiempo. Hay que ser rigurosos al describir este modelo, porque ha sido objeto de interpretaciones muy divergentes. Para quienes lo han estudiado desde dentro de la institución, se trata de la expresión más auténtica de una espiritualidad laical. La fe que se vive sin etiqueta. La presencia cristiana que no necesita identificarse como tal para ser eficaz. Para sus críticos, el mismo modelo plantea preguntas legítimas sobre la transparencia de la influencia ejercida. Si quienes actúan de este modo no revelan su pertenencia institucional, ¿es posible evaluar adecuadamente el carácter de esa influencia? Este debate, que ya existía en los años 50 y se intensificó a lo largo del periodo estudiado, no tiene resolución sencilla, y sería inexacto pretender que la historiografía ha llegado a conclusiones unánimes sobre él. Lo que sí puede afirmarse con base documental es que, a lo largo de la década de 1950, el Opus Dei desarrolló una presencia sistemática en las universidades de varios países. En España, el caso más documentado, esta presencia tuvo características específicas vinculadas al contexto del régimen franquista. Varios miembros del Opus Dei ocuparon posiciones relevantes en las estructuras del Estado español a partir de finales de los años 40 y durante la década siguiente. Los llamados tecnócratas del Opus Dei, asociados al Plan de Estabilización de 1959 y a las reformas económicas de los años 60, han sido ampliamente estudiados y constituyen un capítulo aparte en la historia política de España. Sin embargo, este episodio no se ocupa de ese fenómeno, que pertenece al campo de la influencia política directa, y no al del apostolado intelectual en sentido estricto. Lo que interesa aquí es algo distinto: el esfuerzo sistemático de la institución por crear, sostener y expandir instituciones educativas y culturales que funcionaran como vehículos de formación a largo plazo. El caso más significativo en el periodo estudiado fue, sin duda, la Universidad de Navarra. Fundada en 1952 en Pamplona, bajo el impulso directo de José María Escrivá, la institución fue concebida desde el principio como algo más que un centro de enseñanza superior. Era, en los términos que utilizaban sus promotores, un proyecto de cultura cristiana, en el sentido pleno de la expresión. Una institución que debía articular la excelencia académica con una visión del mundo coherente con los principios de la espiritualidad que la animaba. El proceso de construcción de la Universidad de Navarra fue lento, laborioso y frecuentemente difícil. La institución no recibió el reconocimiento oficial del Estado español como universidad hasta 1960.
y durante los primeros años de su existencia operó en condiciones de precariedad institucional y material que deben tenerse en cuenta para evaluar la magnitud del esfuerzo realizado. Sin embargo, a lo largo de los años 60, la universidad fue consolidando su posición académica y desarrollando una oferta formativa que abarcó, progresivamente, las ciencias jurídicas, la medicina, la farmacia, las ciencias empresariales y las humanidades. La Facultad de Medicina, inaugurada en 1954, y el Hospital Universitario, construido a lo largo de la misma década, constituyeron el emblema más visible de la voluntad de la institución de estar presente en ámbitos donde la competencia técnica y el compromiso ético se articulan de manera directa. No todos los aspectos del desarrollo de la Universidad de Navarra son fácilmente verificables en términos de fuentes primarias accesibles, y sería incorrecto presentar una descripción que prescindiera de esa limitación. Lo que sí puede afirmarse es que la institución se convirtió, a lo largo de los años 60 y 70, en uno de los referentes más importantes de la enseñanza superior católica en el mundo de habla hispana, y que su influencia sobre varias generaciones de profesionales y académicos fue documentada tanto por quienes la valoraron positivamente como por quienes la criticaron. El modelo navarro fue replicado, con variaciones significativas según el contexto local, en varios países de América Latina. En Colombia, la Universidad de La Sabana, aunque fundada formalmente en 1979, tuvo antecedentes institucionales que se remontan a los años 60. En Chile, la Universidad de los Andes inició sus actividades en 1989, casi al final del periodo estudiado. En Brasil, las actividades formativas del Opus Dei en el ámbito universitario siguieron modalidades diferentes, menos orientadas a la creación de instituciones propias y más centradas en la presencia de miembros de la institución en universidades existentes. En todos estos casos, el principio organizador era el mismo: la formación de personas que, a través de su trabajo profesional, pudieran ejercer una influencia intelectual y cultural duradera. Conviene detenerse aquí para introducir una distinción que es relevante tanto histórica como analíticamente. El apostolado intelectual del Opus Dei en este periodo no operó únicamente a través de las instituciones que la organización creó o promovió directamente. Operó también, y quizás de manera más difusa pero igualmente significativa, a través de la presencia de sus miembros en instituciones que no tenían ninguna vinculación formal con ella. Universidades públicas, centros de investigación, medios de comunicación, editoriales, colegios profesionales. En todos estos ámbitos, personas vinculadas al Opus Dei ejercieron actividades profesionales en las que su pertenencia institucional era, en la mayoría de los casos, desconocida para sus interlocutores. Este fenómeno es historiográficamente difícil de documentar con precisión, y sería metodológicamente incorrecto atribuirle una coherencia que no necesariamente tenía en la práctica. No todos los miembros del Opus Dei actuaban en sus ambientes profesionales de acuerdo con una estrategia coordinada por la institución. La formación que recibían los orientaba en una dirección, pero el modo en que cada persona la aplicaba dependía en gran medida de su propia historia, de su carácter, de su situación profesional y de los contextos específicos en que se desenvolvía. Afirmar que existía un plan maestro, centralizado y ejecutado con precisión en todos los ámbitos, sería tanto una simplificación como una distorsión. Lo que sí puede afirmarse es que la formación institucional producía ciertos patrones reconocibles. El primero de ellos era el énfasis en la competencia técnica como condición previa de cualquier influencia cultural. No se podía santificar el trabajo si el trabajo no era bueno. Esta premisa tuvo consecuencias prácticas. El Opus Dei invirtió sistemáticamente en la formación de sus miembros a niveles académicos elevados, promoviendo la realización de posgrados en universidades de prestigio, incluidas universidades no católicas y no españolas. Harvard, Chicago, Oxford, la London School of Economics. En todas estas instituciones hubo, a 1900, lo largo de los años 60 y 70, personas vinculadas al Opus Dei que realizaban estudios avanzados en sus respectivas disciplinas. Este hecho, que puede verificarse aunque sea de manera parcial a través de las bibliografías académicas de ese período, es relevante porque muestra que el modelo formativo de la institución no era autorreferencial.
no pretendía construir una academia paralela y aislada del mundo intelectual dominante. Pretendía participar en ese mundo desde dentro, con las credenciales que el propio mundo reconocía como legítimas. El segundo patrón reconocible era la importancia otorgada a la publicación y a la difusión de ideas. El Opus Dei desarrolló a lo largo de este periodo una red de publicaciones académicas, culturales y de divulgación que operaban en distintos niveles del espectro intelectual. Algunas de estas publicaciones tenían una vinculación explícita con la institución o con sus obras educativas. Otras eran iniciativas de personas vinculadas al Opus Dei que actuaban a título personal o en el contexto de sus actividades profesionales. La distinción entre ambos tipos no siempre es fácil de establecer, y en algunos casos ha sido objeto de debate historiográfico. En España, durante los años 60 y 70, varias revistas de pensamiento y cultura tuvieron entre sus colaboradores habituales a personas vinculadas al Opus Dei. La revista Nuestro Tiempo, publicada por la Universidad de Navarra desde 1954, fue durante décadas uno de los espacios donde el pensamiento social católico de orientación cercana al Opus Dei se expresó con mayor regularidad y con mayor nivel académico. Sin embargo, reducir el apostolado intelectual del Opus Dei en ese periodo a sus publicaciones directas sería una descripción incompleta. La influencia intelectual que la institución promovía no se medía principalmente en términos de publicaciones identificables, sino en términos de personas formadas que, en sus respectivos ámbitos, contribuían a modelar el pensamiento de sus interlocutores. El tercer patrón reconocible era la atención sistemática a lo que los documentos internos de la institución denominaban los centros de la sociedad. Esta expresión, que aparece en textos atribuidos al propio escribá y en elaboraciones posteriores de sus colaboradores más cercanos, remitía a una idea estratégica precisa. No todos los ámbitos profesionales tienen el mismo peso en la determinación de la cultura de una sociedad. Las universidades, los medios de comunicación, los sistemas judiciales, los centros de investigación científica, las instituciones financieras y las estructuras del derecho ejercen una influencia cultural que es cualitativamente diferente de la de otros ámbitos. Un profesional que trabaja en uno de esos centros tiene, en principio, una capacidad de influencia cultural mayor que uno que trabaja en un contexto más acotado. Esta constatación no equivalía a un desprecio por las profesiones ordinarias. En la espiritualidad del Opus Dei, la santificación del trabajo es posible en cualquier oficio y en cualquier condición social. Pero sí implicaba una orientación estratégica que no es difícil de identificar en el perfil profesional de los miembros del Opus Dei, que se hicieron públicamente conocidos a lo largo de este periodo. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, introdujo en este panorama una variable que merece atención cuidadosa: la apertura conciliar al mundo moderno, la renovación litúrgica, el énfasis en la colegialidad episcopal y el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales, fueron elementos que, en el contexto de la Iglesia Católica de los años 60, generaron tensiones y debates intensos. El Opus Dei, como institución, no estuvo al margen de esas tensiones. Su posición ante el concilio y ante la implementación postconciliar es un tema que los historiadores han abordado desde perspectivas muy distintas, y sobre el que no existen conclusiones unánimes. Lo que puede decirse con razonable certeza es que la institución mantuvo durante ese periodo una actitud de fidelidad explícita a la autoridad pontificia, y que interpretó los documentos conciliares de un modo que, en sus propios términos, era coherente con la espiritualidad laical que había promovido desde su fundación. En términos de apostolado intelectual, el período postconciliar fue paradójicamente productivo para el Opus Dei. La efervescencia teológica y cultural que siguió al concilio creó un espacio de debate en el que distintas corrientes del catolicismo buscaron articular sus posiciones con respecto a la modernidad. El Opus Dei contribuyó a ese debate desde su propia perspectiva, que enfatizaba la autonomía de las realidades temporales, la santificación del trabajo ordinario, y la distinción entre el apostolado específicamente eclesial y la actuación de los laicos en el mundo. Esta posición tenía resonancias evidentes con ciertos elementos del pensamiento conciliar, particularmente con la Constitución Gaudium et Spes.
aunque su interpretación específica no coincidía en todos los puntos con la de otras corrientes del catolicismo postconciliar. La década de 1970 fue, en el ámbito del apostolado intelectual del Opus Dei, un período de consolidación y de expansión geográfica. En América Latina, el contexto era radicalmente diferente del europeo. La teología de la liberación, que había cristalizado en Medellín en 1968, ofrecía una alternativa intelectual y pastoral que era, en muchos aspectos, antitética a la que promovía el Opus Dei. Mientras la teología de la liberación enfatizaba la transformación de las estructuras socioeconómicas como condición de la evangelización, el Opus Dei enfatizaba la transformación personal como condición de la transformación cultural. Esta tensión no era solo teológica, era también política, sociológica y, en última instancia, antropológica. En este contexto, la presencia del Opus Dei en las universidades latinoamericanas adquirió una dimensión adicional. En varios países, la institución se convirtió en un punto de referencia para sectores del catolicismo universitario que buscaban alternativas al pensamiento de izquierda, que dominaba amplios segmentos de la academia latinoamericana en ese periodo. Esta función no era, en todos los casos, el resultado de una estrategia deliberada de la institución. Era también, en parte, el producto de la dinámica de polarización política que caracterizaba a las sociedades latinoamericanas de los años 70. Pero independientemente de las intenciones, el efecto fue perceptible. El Opus Dei se convirtió, en varios contextos latinoamericanos, en un actor intelectual identificado con posiciones que cuestionaban tanto la teología de la liberación como las formas de marxismo cultural que la acompañaban. Esta identificación no estuvo exenta de consecuencias difíciles. En varios países, miembros del Opus Dei se encontraron en situaciones de tensión con regímenes autoritarios, aunque también en 1900 situaciones de relativa comodidad en otros contextos políticos. La relación del Opus Dei con los distintos regímenes políticos de América Latina durante los años 70 es un tema que ha sido estudiado de manera desigual, y sobre el que existen posiciones muy divergentes. Lo que puede decirse sin simplificar es que la institución no tuvo una posición uniforme ante todos los regímenes de ese período, y que las situaciones específicas variaron considerablemente de un país a otro. José María Escrivá murió en Roma el 26 de junio de 1975. Su muerte ocurrió en un momento en que la institución que había fundado estaba en plena expansión, pero también en plena transformación. El proceso de adaptación del Opus Dei a los cambios eclesiales y culturales del posconcilio no había concluido, y las tensiones internas y externas que ese proceso generaba no eran menores. La figura de Álvaro del Portillo, que asumió la dirección de la institución tras la muerte del fundador, y que sería su sucesor, como prelado cuando el Opus Dei adquirió el estatuto de prelatura personal en 1982, fue determinante en la orientación que la institución tomó en la segunda mitad de los años 70 y en los 80. El Estatuto de Prelatura Personal, aprobado por la Santa Sede, el 28 de noviembre de 1982, mediante la Constitución Apostólica Ut Sit, bajo el pontificado de Juan Pablo II, fue un momento de primera importancia en la historia institucional del Opus Dei. No modificó en sus aspectos esenciales el modelo formativo ni la estrategia de apostolado intelectual que la institución venía desarrollando. Pero sí consolidó una posición canónica que dotó a la institución de una estructura más estable y de una relación más definida con la autoridad de la Santa Sede. Este elemento, aunque de naturaleza jurídico-canónica, no es irrelevante para entender el apostolado intelectual. Una institución con un estatuto canónico más sólido tiene mayor capacidad para sostener proyectos de largo plazo y para atraer colaboraciones académicas e institucionales. En los años 80, el apostolado intelectual del Opus Dei se desarrolló en un contexto internacional profundamente cambiado. La crisis del pensamiento marxista, que se fue haciendo evidente a lo largo de esa década y que culminaría con el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa Oriental entre 1989 y 1991, tuvo repercusiones directas sobre el panorama intelectual en el que la institución operaba. En América Latina, el descrédito progresivo de la teología de la liberación como proyecto político
aunque no como corriente teológica, creó un espacio de reconfiguración en el que distintas corrientes del catolicismo buscaron redefinir su presencia cultural e intelectual. El Opus Dei no fue ajeno a ese proceso, aunque su respuesta fue, como había sido su práctica habitual, más orientada a la formación de largo plazo que a la intervención coyuntural. En Europa, y particularmente en España, los años 80 fueron un período de transición política intensa. El fin del franquismo, la transición democrática y la integración en las instituciones europeas reconfiguraron el espacio público en el que el Opus Dei operaba. La institución, que en el imaginario de amplios sectores de la sociedad española seguía asociada al periodo franquista, tuvo que navegar en un contexto en el que su imagen pública era objeto de controversia, y en el que la distancia respecto de sus orígenes históricos más polémicos no era fácil de establecer. El debate sobre el papel del Opus Dei en la España franquista, que se intensificó en ese periodo, afectó inevitablemente a su presencia intelectual y cultural. Sin embargo, sería inexacto concluir que ese debate debilitó de manera significativa la capacidad formativa de la institución. La Universidad de Navarra continuó su desarrollo académico a lo largo de los años 80, ampliando su oferta de posgrado y consolidando su posición en el panorama universitario español e internacional. La Facultad de Comunicación, que había sido creada en los años 70 y que fue una de las primeras en España en ofrecer formación universitaria en periodismo, produjo a lo largo de los años 80 una generación de profesionales de la comunicación cuya vinculación con el Opus Dei no era, en la mayoría de los casos, el factor determinante de su trayectoria, pero cuya formación intelectual y profesional había sido moldeada por un proyecto educativo específico. En el campo de la filosofía y del pensamiento social, el Opus Dei produjo a lo largo de este período una serie de intelectuales que desarrollaron sus carreras en universidades de distintos países y que contribuyeron, con resultados diversos, al debate filosófico y teológico de su tiempo. Algunos de estos intelectuales se identificaron públicamente con la institución. Otros desarrollaron sus carreras académicas sin hacer explícita esa vinculación. La evaluación de su contribución intelectual específica excede el alcance de este episodio, que no pretende ser un catálogo de figuras individuales, sino una descripción de las estructuras y de los mecanismos institucionales que las produjeron. Lo que puede afirmarse con base en la evidencia disponible es que el modelo formativo del Opus Dei, entre 1950 y 1990, generó un tipo particular de presencia intelectual. Amplia en términos geográficos, difusa en términos de identificación institucional, concentrada en determinados ámbitos profesionales y académicos, y orientada, estratégicamente hacia la influencia de largo plazo antes que hacia el impacto inmediato. Este modelo fue coherente con los principios teológicos y espiritualistas que lo animaban, aunque su coherencia no implica ausencia de tensiones, de contradicciones ni de preguntas legítimas sobre sus efectos. Uno de los ámbitos donde esas tensiones fueron más visibles fue el de la relación entre el apostolado intelectual y la libertad de los propios miembros del Opus Dei. La formación que la institución impartía tenía, por definición, una orientación doctrinalmente coherente. Sus miembros eran formados en una visión del mundo que combinaba la filosofía tomista, la doctrina social de la Iglesia y los elementos específicos de la espiritualidad fundada por Escribá. En un contexto intelectual como el de los años 60 y 70, en el que el pluralismo ideológico y la crítica de los sistemas totalizantes eran valores centrales del debate académico, esta coherencia doctrinal planteaba preguntas que no era fácil eludir. ¿Hasta qué punto la formación institucional dejaba espacio para la disidencia intelectual? ¿Cuál era el margen de autonomía de los miembros del Opus Dei en sus posiciones académicas y culturales? Estas preguntas han sido respondidas de manera muy diferente por distintos actores. La institución ha afirmado consistentemente que la formación que imparte no condiciona la libertad de sus miembros en el ámbito de las opciones políticas, filosóficas o culturales que no afectan directamente a la doctrina de la Iglesia. Algunos exmiembros han cuestionado esta afirmación, describiendo experiencias de presión social e institucional que limitaban en la práctica la libertad teórica reconocida en los documentos. Los historiadores que han estudiado este fenómeno no han llegado a conclusiones uniformes,
en parte porque las experiencias individuales son muy diversas, y en parte porque el acceso a fuentes primarias internas es limitado. Lo que puede decirse con cierto grado de seguridad es que la tensión entre la coherencia doctrinal de la formación y la autonomía intelectual de los individuos formados es una característica estructural del modelo, y no una anomalía. Cualquier sistema formativo que tenga una orientación doctrinalmente definida enfrenta esta tensión. La especificidad del Opus Dei en este punto no está en la existencia de la tensión, sino en el modo en que la gestiona. A través de la dirección espiritual individual, de la presión comunitaria implícita y de un sistema de pertenencia que dificulta en la práctica la disidencia pública sin rupturas formales. El apostolado intelectual del Opus Dei en este período no puede comprenderse tampoco sin tener en cuenta su dimensión internacional en términos de redes. La institución construyó a lo largo de estas 4 décadas una red de contactos académicos e institucionales que operaba en varios continentes y que permitía, entre otras cosas, la circulación de personas, de ideas y de recursos entre distintos nodos. Esta red no era ni exclusivamente confesional ni exclusivamente académica. Era una combinación de ambas cosas, articulada por la lealtad común a un proyecto espiritual y por el reconocimiento mutuo de una competencia profesional compartida. La dimensión de red del apostolado intelectual del Opus Dei es uno de los aspectos más difíciles de documentar con precisión, pero también uno de los más relevantes para entender su funcionamiento. Las redes intelectuales operan de manera que, en gran medida, no deja registro documental explícito. A través de conversaciones privadas, de recomendaciones informales, de la confianza que genera el conocimiento compartido de un sistema de valores. Reconstituir esas redes desde fuera es metodológicamente difícil, y sería imprudente pretender que las descripciones disponibles son exhaustivas. En el ámbito de la formación de profesionales de la educación, el Opus Dei desarrolló a lo largo de este periodo iniciativas específicas que merece la pena mencionar. Los centros educativos promovidos por la institución en distintos países, que en muchos casos recibían el nombre de colegios o de escuelas, y que operaban en niveles de enseñanza primaria y secundaria, fueron concebidos no solo como espacios de formación para los alumnos, sino también como ámbitos en los que los docentes recibían una orientación pedagógica coherente con el modelo formativo de la institución. Este aspecto del apostolado intelectual del Opus Dei ha recibido menos atención historiográfica que el universitario, pero no es menos significativo. La formación en los niveles previos a la universidad determina en gran medida los horizontes intelectuales de quienes más tarde llegarán a las instituciones de educación superior. En España, los colegios promovidos por el Opus Dei, entre los que destacaron instituciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades importantes, tuvieron a lo largo de los años 60, 70 y 80 una presencia significativa en la educación de sectores de clase media y media alta, que, en muchos casos, constituían los futuros cuadros profesionales del país. La evaluación de esa presencia en términos de sus efectos culturales e intelectuales es un tema complejo que ha sido abordado de manera desigual por la historiografía, y sobre el que sería imprudente generalizar. Lo que puede señalarse, con la necesaria cautela, es que la atención del Opus Dei al sistema educativo en todos sus niveles formaba parte de una concepción coherente del apostolado intelectual. No bastaba con estar presente en las universidades. Era necesario estar presente desde los niveles más tempranos de la formación, porque es en esos niveles donde se forman los hábitos intelectuales, los modos de preguntar y los marcos de interpretación de la realidad que determinan el pensamiento adulto. Esta concepción, que en términos de teoría educativa tiene antecedentes en tradiciones muy distintas de la del Opus Dei, adquirió en el contexto de la institución una especificidad propia. La formación intelectual y la formación espiritual eran inseparables. No se podía formar bien intelectualmente sin formar bien espiritualmente, y viceversa. Esta convicción, que era genuina y que estaba arraigada en una tradición filosófica y teológica de larga data, tuvo consecuencias prácticas sobre el modo en que los centros educativos del Opus Dei organizaban su vida interna, su currículo y su relación con las familias. En el ámbito de la comunicación y de los medios, el Opus Dei desarrolló a lo largo de este periodo
Una presencia que fue creciendo a medida que los medios de comunicación de masas se consolidaban como instrumentos determinantes de la cultura contemporánea. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, ya mencionada, fue el núcleo académico de esa presencia, pero la influencia intelectual en el ámbito de los medios se ejerció también a través de la presencia de personas vinculadas a la institución, en las redacciones, de periódicos, en las cadenas de radio y más tarde, en la televisión. Esta presencia ha sido documentada de manera fragmentaria, y sería incorrecto afirmar que existía una coordinación centralizada de las posiciones de estos profesionales. Lo que puede decirse es que compartían una formación común, y en mayor o menor medida, una visión del mundo que orientaba su trabajo. En el plano de la filosofía académica, el Opus Dei promovió a lo largo de este período el estudio y la difusión del tomismo y de sus diversas actualizaciones modernas. La filosofía escolástica, que en el contexto del pensamiento académico de los años 60 y 70 estaba en declive en la mayoría de las universidades europeas y americanas, mantuvo en los centros promovidos por el Opus Dei una presencia que sus promotores veían como necesaria para sostener una concepción del conocimiento que integrara fe y razón. Esta posición filosófica tenía consecuencias sobre el modo en que los miembros de la institución formados en ese contexto se acercaban a las distintas disciplinas científicas y humanísticas, con una epistemología de fondo que reconocía la legitimidad de la razón en su ámbito propio, pero que la situaba en el marco de una concepción del ser que excedía los límites del pensamiento puramente inmanente. En el campo de la ética aplicada, el Opus Dei desarrolló a lo largo de los años 70 y 80 una presencia académica específica, particularmente en las áreas de bioética, ética empresarial y ética jurídica. Estas áreas, que en ese periodo estaban emergiendo como disciplinas académicas autónomas, ofrecían un terreno especialmente apropiado para el ejercicio de una influencia intelectual que articulara los principios de la doctrina moral católica con los problemas específicos de las profesiones modernas. La presencia del Opus Dei en estos campos no fue exclusiva ni monolítica, pero sí fue sistemática y sostenida. El desarrollo de la bioética como disciplina, impulsado en parte por los debates sobre el aborto, la eutanasia, la investigación genética y las tecnologías reproductivas que se intensificaron a lo largo de los años 70, encontró en el mundo académico vinculado al Opus Dei una contribución que fue, en algunos casos, técnicamente rigurosa y en otros más directamente apologética. La distinción entre ambos registros no es siempre fácil de establecer desde fuera, pero es relevante para evaluar la naturaleza de la influencia ejercida. En el campo de la ética empresarial, la presencia del Opus Dei fue particularmente visible a través de las escuelas de negocios y de los programas de formación de directivos que la institución desarrolló en distintos países. El IS Business School, fundado en Barcelona en 1958, como resultado de una colaboración entre el Opus Dei y la Harvard Business School, fue la iniciativa más conocida y más influyente en este ámbito. El IS se convirtió a lo largo de los años 60, 70 y 80 en una de las escuelas de negocios más reconocidas de Europa, y su influencia sobre la formación de directivos empresariales españoles y latinoamericanos fue considerable. La relación entre el IS y el Opus Dei ha sido objeto de distintas descripciones e interpretaciones. La escuela fue fundada con la colaboración activa de la institución, pero desarrolló desde el principio una identidad académica relativamente autónoma que le permitió construir relaciones institucionales con universidades e instituciones no vinculadas al Opus Dei. Su método de enseñanza, basado en el caso real de empresa desarrollado por Harvard, era en sí mismo laicamente agnóstico. La orientación ética que animaba la formación impartida tenía, sin embargo, raíces en la misma concepción del trabajo profesional como vocación que caracterizaba la espiritualidad del Opus Dei. Hay que reconocer, en este punto, que la descripción del apostolado intelectual del Opus Dei, como una estrategia coherentemente orientada a la influencia de las estructuras culturales antes que de las políticas, requiere una matización importante. En la práctica, la distinción entre influencia cultural e influencia política no siempre es nítida.
y el período estudiado ofrece ejemplos de ambas sin que sea siempre posible trazar una línea clara entre ellas. La presencia de miembros del Opus Dei en instituciones educativas, en medios de comunicación, en centros de investigación jurídica o económica. Todo esto tiene consecuencias políticas, aunque esas consecuencias no sean el objetivo explícito de la actuación. La tesis que organiza este episodio, que la estrategia formativa buscó impactar estructuras culturales más que estructuras políticas, no implica que el impacto político fuera inexistente. Implica, más precisamente, que la vía elegida para ejercer influencia fue la de la formación antes que la de la actuación política directa. La diferencia es real, aunque sus consecuencias prácticas sean a veces difícilmente distinguibles desde fuera. A finales de la década de 1980, el apostolado intelectual del Opus Dei presentaba un panorama que era, en muchos aspectos, radicalmente diferente del de 1950. La institución había pasado de ser una pequeña organización concentrada principalmente en España a ser una presencia global con actividades en decenas de países. Sus instituciones educativas eran reconocidas en el panorama académico internacional, aunque con valoraciones muy diversas según el observador. Su presencia en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas de negocios y en los sistemas judiciales de varios países era difusa, pero perceptible. Al mismo tiempo, la institución enfrentaba en ese momento final del período estudiado una serie de desafíos que anticipaban las tensiones de las décadas siguientes. La expansión geográfica había generado situaciones muy diversas, que no siempre eran fácilmente compatibles con la coherencia doctrinal y organizativa que el modelo formativo exigía. La renovación generacional, inevitable en una institución que había cumplido más de 6 décadas de existencia, planteaba preguntas sobre la capacidad de transmisión de una espiritualidad que había nacido en un contexto histórico muy específico y que debía adaptarse a contextos muy diferentes. Y la creciente visibilidad pública de la institución, que era en parte el resultado de su propio éxito formativo, generaba una mayor exposición al escrutinio crítico, tanto desde dentro de la Iglesia como desde fuera de ella. En 1990, el panorama del apostolado intelectual del Opus Dei era, en definitiva, el de una institución que había logrado en gran medida los objetivos que se había propuesto en 1950, pero que enfrentaba, precisamente por ese logro, preguntas más complejas sobre el significado y las consecuencias de su presencia en el mundo intelectual y cultural contemporáneo. El modelo que había funcionado en la España de los años 50, donde la combinación de formación espiritual e impulso profesional generaba una presencia relativamente cohesionada en un espacio cultural relativamente acotado, debía ahora desplegarse en contextos radicalmente distintos: democracias pluralistas, economías de mercado globalizadas, sistemas académicos dominados por el principio de la autonomía de la razón respecto de cualquier compromiso previo. La adaptación a esos contextos no era automática, y las tensiones que generaba no eran menores. Lo que permanecía constante, al final de este periodo, era la convicción fundacional que había animado el proyecto desde el principio: que la transformación de la cultura requiere la formación de personas que vivan su trabajo profesional como expresión de un compromiso más hondo. Esta convicción, independientemente de la valoración que merezca, es la clave interpretativa sin la cual el conjunto del fenómeno es incomprensible, y es también el punto donde la historia de una institución particular se conecta con preguntas más amplias sobre el papel de la formación en la transformación de las sociedades, preguntas que exceden con mucho el ámbito del Opus Dei, y que pertenecen al debate más fundamental sobre el modo en que las culturas cambian, y los instrumentos a través de los cuales ese cambio se produce. 4 décadas de apostolado intelectual sistemático no producen una revolución visible. Producen algo más difuso y en ciertos aspectos más duradero. Un modo de pensar, de trabajar y de relacionarse con el saber que se transmite de persona a persona, de generación en generación, a través de instituciones que persisten en el tiempo y de relaciones que sobreviven a los cambios de contexto. Evaluar ese legado requiere una perspectiva que este episodio no puede ofrecer en su totalidad, pero que los materiales aquí reunidos permiten comenzar a construir con rigor y con honestidad intelectual. Si este episodio te ha invitado a mirar de otro modo la relación entre formación, cultura e influencia institucional, te invito a dejar en los comentarios una reflexión.
¿Crees que el apostolado intelectual puede distinguirse genuinamente de la acción política? ¿O la distinción es, en última instancia, imposible de sostener? Tu perspectiva enriquece este espacio de análisis. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la notificación. Cada episodio es una nueva entrada en este archivo documental, construido con rigor y con respeto a la complejidad de la historia.